Queridos hermanos y hermanas, esta mañana del Domingo de Ramos, el primer día de esta semana en que la comunidad cristiana del mundo entero actualiza los misterios centrales de la redención, la liturgia de la palabra nos invita a revivir dos acontecimientos temporalmente muy cercanos, pero contrastantes entre sí. Por un lado, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, acogido con alegría por el pueblo sencillo y que nosotros hemos vivido en las procesiones y bendición de Ramos. Y por el otro, los eventos trágicos de su pasión y muerte relatados en el Evangelio de San Mateo, pasión y muerte propiciadas por las autoridades religiosas y políticas. Lo que mueve a los sumos sacerdotes, al Sanedrín y a la mayor parte del pueblo a no reconocer a Jesús como el Mesías anunciado por los profetas, a rechazarlo y a exigir su muerte a Pilato, es que él no actúa conforme a su modelo de Mesías, lo que ellos creían que fuera el Mesías, y por sus acusaciones en contra de los abusos que se cometían en el templo de Jerusalén. Nos recordamos cuando Jesús saca también a todos los vendedores y mercaderes de ese templo. Jesús en varias ocasiones hace la denuncia que detrás del culto centrado en el templo se oculta la mentira y el ansia de poder, y que la religión se ha vuelto un instrumento de explotación, enriquecimiento y dominación del pueblo. Y Jesús en su entrada en Jerusalén se presenta más bien como quien tiene que ser el Mesías verdadero. Él, al pedir un borrico sobre el que nadie ha montado todavía, y al encaminarse sentado sobre él, reivindica el derecho del rey, del Mesías soberano que ha de venir, al cual los pueblos deben obediencia. Así lo había también presentado el profeta Zacarías: mira tu rey, que viene a ti humilde, montado en un borrico. Jesús sí es rey, pero un rey que rompe los arcos de la guerra, un rey de la paz y sencillez, un rey de los pobres y servidor de todos. Jesús no se apoya en la violencia y el poder de los grandes. Su poder reside en la pobreza y en la paz de Dios, el único poder que salva. Todo el desarrollo y desenlace de la pasión, con todos los engaños de la justicia servil a los poderosos y la hostilidad de los enemigos de Jesús, mirados solo desde la lógica humana, pueden parecernos tan solo como una muerte injusta y cruel de un hombre inocente y justo, al igual que tantas otras muertes injustas que se han dado y se dan a lo largo de la historia hasta nuestros días. Pensemos tan solo a los últimos muertos en Egipto ayer, un atentado en una iglesia copta, 20 muertos, muchos heridos. Los muertos en Siria por esos gases letales que han sido esparcidos y por el bombardeo de parte de los Estados Unidos. Toda esa lógica de violencia, pensando que con la violencia y con la guerra se solucionan los problemas, y no nos damos cuenta que se abre todavía más caminos de guerra y más muerte. Nosotros esta mañana, pero queremos releer la pasión de Jesús con la mirada de fe puesta en la Pascua, para poderlas entender en su sentido verdadero. Desde esta mirada comprendemos que Dios, aún en medio de las maldades del hombre, lleva adelante sus designios, dando cumplimiento a su plan de salvación,
el reino de amor y vida que se va desarrollando en la contradicción entre su voluntad salvadora y la soberbia y desobediencia humana. Jesús, en todos los terribles momentos de su pasión, consciente del papel que desempeña y de su condición de Mesías e Hijo de Dios, no actúa como una víctima pasiva, resignada e impotente, sino siempre como el protagonista que cumple el plan del Padre hasta el final. Por eso Jesús, al igual que el siervo sufriente del que nos habla el profeta Isaías en la primera lectura, no se echa atrás, no se resiste a Dios y tampoco huye de su pasión, más bien se pone en sus manos y le abre su oído. Como Él ha fraguado su vida en la oración, la escucha y obediencia a la palabra del Padre, se ha colmado de la fuerza espiritual que le permite enfrentar el camino de la cruz como un recorrido de generosidad y libertad sin flaquezas ni resistencias. La carta de San Pablo a los cristianos de Filipo, que hemos también escuchado, señala de la misma manera que Jesús es el servidor que por amor ha venido a hacer realidad el reino de Dios. Por eso se ha solidarizado con nuestra condición humana, despojándose de su condición divina y haciéndose uno de nosotros, aceptando libremente la cruz para liberarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte. Solo su anonadamiento y humillación, que son expresiones de su amor y entrega total, nos han abierto a la vida y a la gracia. Cristo no se ha aferrado a su condición de Dios, ni se ha aprovechado de su poder. Al contrario, lo ha ejercido rebajándose a la condición de esclavo y como servidor de todos. En cada momento de la pasión del Señor que acabamos de escuchar, hemos podido comprobar la magnanimidad y la bondad de Jesús, que aún en medio de grandes sufrimientos es capaz de amar y de perdonar incluso a los que lo están crucificando. La misión de Jesús se presenta ardua y sombría, sobre todo porque es consciente de nuestra ingratitud y debilidad, que en la lectura de la pasión es representada en el sueño que envuelve a sus apóstoles, sus amigos preferidos, que caen en el sueño y no siquiera logran acompañarlo con la oración en la angustia de su agonía en la huerta del Getsemaní. Y es justamente en la oración filial que Jesús, ante el peso de la pasión y muerte que lo esperan, encuentra la fuerza de cumplir la voluntad de Dios. Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Voluntad que cumple hasta el final, a pesar de cargar solito, abandonado por todos, a cargar esa carga del pecado y del odio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, al cumplir el plan de Dios, ha desandado íntegramente el camino de rebelión, de la desobediencia y del pecado de la humanidad, y ha emprendido el camino de la obediencia, de la gracia y de la vida. Y semejante amor no muere, no puede morir. Vive para siempre en Jesús, exaltado como Señor en la gloria del Padre. Amor que también despierte en nosotros la esperanza de que un día podamos también gozar de esa gloria. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es Señor, como nos ha dicho San Pablo. La cruz, desde ese día hasta hoy, se ha vuelto signo de contradicción entre fe e incredulidad,
entre aceptación y rechazo de Jesús como Mesías e Hijo de Dios. Hemos visto Pilato, Herodes, los sumos sacerdotes lo rechazan. En cambio, los paganos, los pobres, los marginados y ahora hasta el oficial romano que asiste a la crucifixión al lado de Juan, el discípulo amado de la Virgen María y de las mujeres que seguían al Maestro, reconocen a Jesús como verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y también nosotros ante la cruz tenemos que tomar posición. No podemos quedar neutrales, o elegimos a Jesús o bien la lógica y los poderes del mundo, y que hemos visto que es lógica de violencia y de muerte. Si elegimos a Jesús tenemos que estar conscientes de que solo podemos seguirlo cargando la cruz del sacrificio y la entrega, de la solidaridad y el servicio al prójimo, en especial a los crucificados del mundo de hoy, los pobres, los indefensos, los descartados, las víctimas de la sociedad consumista, en quienes debemos reconocer al Cristo sufriente, oculto a nuestros ojos, pero real. Ahí de verdad está Cristo. Jesús ha dado su vida para hacernos amigos suyos, hijos de Dios y hermanos unos de otros. Respondamos con gratitud y generosidad a este don extraordinario. Pongámonos al servicio del plan de Dios para que la pasión de Jesús siga siendo fuente de vida, de solidaridad, fraternidad y paz. Amén.